Bienvenidos a la predicación de la palabra de Dios. Quiero que abran sus Biblias, si la tienen disponible por ahí, al Salmo número 32. Voy a leerlo y ustedes me seguirán allí desde la comodidad de su casa. Dice así la palabra de Dios: Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegreaos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Pidamos la bendición de Dios a nuestra meditación. Señor Jesucristo, abrimos, Señor, con emoción, con expectación tu santa palabra, para ver que tú tienes atesorado allí para nosotros, para el bien de nuestras almas. Señor, habla a nuestros corazones, alienta nuestro espíritu, alimenta nuestra alma, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Este salmo no sabríamos que habla de la confesión y el perdón, de no ser porque en el versículo 5 dice: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. De modo que este es el versículo clave para entender todo el Salmo. Y entendemos en base a este eje sobre el cual todo lo demás va girando en torno a este tema, la confesión. La confesión es una necesidad del ser humano, ya sea que sea confesión a Dios, porque es contra Él, contra quien primeramente pecamos, o ya sean nuestros semejantes, ya sean amigos, compañeros de trabajo, su esposo, su esposa, sus hijos, sus padres. La confesión es una necesidad que cuando uno lo hace, independientemente si recibe o no uno las palabras de no te preocupes, yo te perdono, la confesión de por sí en sí misma trae un alivio del corazón, trae un descanso al alma. Y este salmo habla pues de la bendición de confesar nuestros pecados a Dios. Empieza con los versículos 1 y 2 con palabras bien conocidas de la mayoría de nosotros, que se repiten en las bienaventuranzas, en el famoso sermón del monte del Señor Jesucristo. Y dice así los versículos 1 y 2: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Este podría ser el título del salmo entero. Aquí está diciendo: estas son las bendiciones
para que el que quiera ser bendecido, bienaventurado, eso es lo que quiere decir dichoso, feliz. El que quiera ser dichoso, el que quiera ser bendecido, el que quiera ser bienaventurado y tener el perdón de sus pecados, esto es lo que tiene que hacer. Aquí está la receta, aquí está la descripción de lo que tiene que hacer. Y habla pues que es feliz, dichoso ese hombre, versículo 2, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Está hablando una vez más de la confesión, aquel que ya ha confesado su pecado, no que no tenga nada de que lo culpe el Señor, sino que después de haber confesado ha sido perdonado y por lo tanto las cuentas están saldadas. Y dice aquí, y en cuyo espíritu no hay engaño, queriendo decir que ya no más continúa el pecador ocultando su pecado, viviendo una vida doble, tratando de que no descubra nadie ese pecado secreto con el cual ha vivido por algún tiempo. Entonces, estos son algunos puntos importantes. ¿Qué pasa si la confesión trae bendición? Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de la falta de confesión del pecado? Miremos aquí versículos 3 y 4. Dice aquí, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Los estudios científicos y médicos han demostrado las consecuencias psicológicas, físicas, emocionales y por supuesto en el terreno del cristianismo espiritual hay consecuencias espirituales también. Pero vamos a atender algunos de ellos. Psicológicamente hablando, la no confesión, el ocultar los pecados, trae una consecuencia psicológica. Hace muchos años, el libro de Competente para Aconsejar de Jay Adams relata que hace muchos años la Universidad de Chicago hizo algunos estudios acerca de este asunto de la confesión y descubrió que la gente que confesaba sus faltas a otros vivía más tranquilo, vivía con menos zozobra, con más paz y tranquilidad en su corazón. Parece ser que un profesor, miembro de la facultad de la Universidad de Chicago, cristiano, fue quien les recomendó investigar más este asunto de la confesión, pero la universidad no lo llevó completamente al punto espiritual de confesar sus pecados a Dios. Se limitó solamente al asunto de confesar sus faltas unos a los otros. Y hicieron estudios con varios voluntarios, entre ellos había una familia en donde el joven era un joven estudiante modelo, siempre había sacado 100 de calificación, era el más listo, era el más destacado de su clase, y así había sido desde la escuela primaria hasta la universidad. Siempre llegaba con calificaciones de 100. Un día, él llegó triste y deprimido y se encerró en su cuarto y no quiso salir. Le rogaban que saliera, él gritaba y los maltrataba, ¿no? Ellos estaban sorprendidos, los padres, ¿qué pasaba con él? Su situación siguió empeorando a tal grado que buscaron ayuda psiquiátrica. Le recetaron medicina, diferentes tipos de tratamiento, y este joven, que era un hijo modelo en todos los aspectos, ahora se había vuelto como una bestia, como un loco literalmente, y terminó en un hospital psiquiátrico. Cuando vinieron los
científicos de la Universidad de Chicago para analizar su caso. Después de varias semanas de trabajo de acercarse a este joven, al fin descubrieron cuál había sido el problema. El problema es que un día este joven llegó con sus calificaciones y entre los 100 que siempre sacaba había una calificación de 90 y tantos, o sea, no era de 100. Y entonces él, apesadumbrado, avergonzado, pensando que sus padres se iban a sentir decepcionados de él porque presumían mucho de su hijo. Él adoptó esta actitud de encubrimiento de esta falla y se protegía a sí mismo, se escudaba en el hecho de que tenía esta molestia, este malestar que nadie podía diagnosticar al principio, y su estado emocional fue alterándose hasta que llegó a eso. Cuando los psicólogos que lo trataron y lo aconsejaron, lo convencieron de que aceptara que nadie es perfecto en este mundo y que lo confesara a sus padres. Y cuando ellos supieron el motivo, la causa de todo este enredo y este dolor de cabeza por el que había pasado toda la familia, abrazaron a su hijo y le dijeron: aún así te queremos, no importa la calificación que tú saques. Y las cosas volvieron a la normalidad en esta familia. Cuando vemos, por ejemplo, borrachos, drogadictos, vagando por las calles, vemos gente que se han sumido en esa condición espiritual porque entregados al vicio han perdido la vergüenza, han perdido el amor por sí mismos. Quizás lucharon por algún tiempo contra el vicio y cuando al fin se dieron por vencidos pensando que no valía la pena luchar más, esconderse más, fingir más, y se entregan de lleno al vicio, terminan en esa condición. Y todos los hemos visto, van deambulando por la calle, hablando en voz alta, diciendo disparates, chiflando, cantando, diciendo cosas, ofendiendo a la gente. Gente trastornada emocionalmente, psicológicamente, y todo porque quizás comenzó con ese sentido de culpabilidad que viene de no confesar uno sus pecados. Pero también trae consecuencias físicas. Mire lo que dice en el versículo 4. Dice en el versículo 3: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir día y noche. La falta de confesión trae un desequilibrio emocional que produce consecuencias físicas. Cuando el estado emocional de una persona no está al 100%, muchos de los órganos de su cuerpo empiezan a fallar, a no funcionar como deben funcionar. El páncreas, el hígado, el corazón, sube la presión arterial, causa en algunas reacciones por causa del estrés, urticaria en la piel, comezón, duelen los huesos, en fin, trastornos gastrointestinales, trastornos de la vista, del oído, en fin, el cuerpo entero se trastorna. Y esto está demostrado. Hay enfermedades que se llaman, y el 90 y tantos por ciento, según los estudios, 94, 95% de las enfermedades que padece la gente son psicosomáticas, o sea, que se las han producido ellos mismos. Mi cuñado, que es médico, nos platicaba que trabajando en el departamento de urgencias en el hospital,
Una vez llegó una mujer histérica, estaba gritando desaforada, diciendo que necesitaba algo urgentemente, una medicina, y después de examinarla físicamente, mi cuñado dice, no, esta persona no tiene nada, ninguna enfermedad, ningún problema. Así que le dijo, mire, tranquilícese, ahorita le voy a poner una medicina que es buenísima, le voy a poner una inyección. Y la inyección que le puso fue 10 centímetros cúbicos de alcohol. Mi cuñado dice que 1 centímetro cúbico de alcohol como inyección en el trasero causa mucho dolor. Ahora imagínese 10 centímetros cúbicos. Bueno, después de tanto dolor de la inyección, la mujer, pensando que le habían inyectado una muy buena medicina, a los pocos minutos se calmó y dijo, oiga, esa medicina es muy buena. Y santo remedio, ¿verdad? Se curó de esa enfermedad. Así ocurre con muchas personas. Pero en verdad que cuando la persona oculta su pecado, se va envejeciendo, su corazón se acelera. Es como acelerar el reloj del tiempo en la vida de uno, y no es raro que personas cargadas con un costal de pecado y de culpa mueran más pronto. Esto es bíblico y esto es científico. Hay consecuencias emocionales. Estudios demuestran que las familias que viven más en paz y que viven en mayor armonía son aquellas que han encontrado esa paz y esa armonía en Cristo Jesús. Algunos estudios dicen que en la religión. Por ejemplo, hay estadísticas que muestran, y esto hablando del divorcio, que 1 de cada 6 familias que van a la iglesia terminan en divorcio. 1 de cada 6. Pero de las familias que además de ir a la iglesia tienen un tiempo devocional en la casa, tiempo de oración y de leer la Biblia, es 1 de cada 60. O sea, el índice de divorcio es cada vez más alto, en este caso más bajo, en el caso de aquellos que no solamente han encontrado una razón de vivir como dicen los estudios seculares, en la religión. Nosotros sabemos que es en Dios, pero 1 de cada 60 de esas familias, esos matrimonios que además de tener religión, tienen tiempo devocional en la casa. Y hermanos, esto lo podemos ver cómo está tan ligado con este asunto de haber encontrado el perdón en Cristo, de haber encontrado esta bienaventuranza de la que habla este capítulo aquí. Porque hermanos, si hay alguien que puede cantar, dice otro salmo, has puesto en mi boca cántico nuevo, alabanza de liberación. Nadie tiene mejor motivo para cantar que el cristiano. Cuando yo era estudiante en Monterrey y vivía con otros jóvenes estudiantes cristianos todos, uno de ellos era un hijo de misioneros. Este hermano tenía un ministerio en la cárcel, y en la cárcel Dios lo usó para ganar para Cristo a un homicida, un asesino. La vida de este hombre cambió tanto que las autoridades le dieron su salida mucho antes de lo que era su castigo, su sentencia. Y el misionero le encargó a su hijo, mira, este joven, este hombre va a ir para allá a Monterrey con ustedes, va a buscar trabajo, podría vivir allí con ustedes mientras se encuentra en su propio lugar. Y él dijo, claro que sí.
Entonces David nos platicó que venía este hombre y al principio con un poco de miedo, no sabíamos qué esperar. Va a venir un asesino a vivir con nosotros. Pero ese asesino tenía un espíritu de una oveja, alguien que en verdad había encontrado el perdón de sus pecados en Cristo y se la pasaba, mientras encontraba trabajo, recuerdo, se la pasaba cantando: me ama, sé que Cristo me ama con amor eternal. Y bonito el canto, pero para serles sinceros, me enfadó estarlo escuchando cantar ese canto día y noche, todos los días que este hermano estuvo ahí. Pero si uno realmente se pone a pensar, cuando alguien que estaba condenado a cadena perpetua y quizás también, o no quizás, seguramente a un infierno, apartado de Dios por toda la eternidad, saber que sus pecados eran perdonados, este salmo encaja perfectamente la descripción de este hombre. Era bienaventurado, tenía razón para cantar. Y no solamente a consecuencias emocionales, consecuencias físicas, consecuencias psicológicas, sino que consecuencias financieras. Mire usted el versículo 4. Dice aquí: porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. No es raro encontrar gente que ha vivido una vida completamente alejada de Dios, pensando que este asunto del cielo y del infierno no es para él, no tiene de qué arrepentirse. Algunos hasta se escudan, y es mi convicción, en el ateísmo, diciendo que no hay Dios, no hay cielo, no hay infierno, bebamos y comamos, porque este tiempo aquí en la tierra es tan breve, a disfrutar de la vida lo más que se pueda. Pero vemos también que les va bien por algún tiempo, pero no por toda la vida. Dice la Biblia en Proverbios 28:13: el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. En el versículo 10 dice también: muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Y hay muchas partes en la Biblia. Podríamos ir al Salmo 72, donde el salmista dice que su corazón se llenó de envidia porque veía a los malos como la gordura se les saltaba y cómo eran aparentemente bendecidos en todo lo que hacían. Pero en el mismo salmo más adelante dice: hasta que entrando en la casa de Dios comprendí el fin de ellos. No es para siempre. Uno puede ver una persona blasfema, una persona que ha dejado a Dios de lado toda su vida, viviendo aparentemente exitoso y con bienestar y con salud, y aparentemente feliz, pero eso no es permanente, no es temporal. Solamente la reconciliación con Dios, la vida íntima de caminar con Dios, recibiendo el perdón de sus pecados, es lo que produce verdadera felicidad en la vida del hombre. Entonces aquí el salmista exhorta a la confesión. Dice en el versículo 5: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonarás la maldad de mi pecado. Y esta confesión es urgente. Mira el versículo 9, dice: no seas o no seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan
a ti. Es urgente y usted dirá, hermano Torres, usted nos está diciendo burros. Digo, no, yo no. La Biblia dice, no seáis como el caballo y como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. De lo que está hablando es que no te tengan que rogar, que no te tengan que jalar, que no te tengan que apretar las riendas, el freno, el cabestro, para ver si así te acercas al amo de Dios. Nosotros teníamos un perro que era muy desobediente y le teníamos que amarrar y lo teníamos que sujetar y de todos modos se escapaba y lo veíamos correr por la calle y no nos hacía caso, y yo de broma le decía, tú te equivocaste de raza, porque en vez de ser perro debiste haber sido un burro, no entiendes. Hasta que un día por su desobediencia salió a la carretera, lo atropellaron. Pero Dios está comparando aquí con la necedad de estos animales, aquellos que se resisten a ir a Dios, a confesar su pecado, a buscar la reconciliación con Él. Porque llegará el momento donde ya no habrá oportunidad. Mira el versículo 6. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a Él. También la Biblia dice en otras partes, en Hebreos y en otros lugares, dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Este es el día de salvación, hoy es el tiempo de reconciliación, hoy es el tiempo de volver a Dios y de confesar tus pecados a Él, porque vendrá el tiempo en que el Espíritu de Dios ya no habla al corazón, ya no siente esa urgencia cuando uno recién peca y siente vergüenza y siente remordimiento por las cosas que hace y las continúa haciendo. Llega el momento que el Espíritu de Dios ya no sentimos su voz, su impulso a buscar la reconciliación, y nos acostumbramos a esa clase de vida. Entonces aquí exhorta a eso, busca a Dios en tanto que pueda ser hallado. La confesión además produce gozo. Mira el versículo 10 y 11, dice, muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Luego el 11 dice, alegraos en Jehová y gozaos justos y cantad con júbilo todos vosotros los rectos del corazón. La confesión, ya sea al prójimo, ya sea su pareja a quien ha defraudado, a sus hijos, sus padres, el maestro, trae sanidad, pero la mayor bendición viene de confesar uno sus culpas a Dios. Dice la Biblia que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. 1 de Juan 1:9. Hubo una mujer hace años en Illinois que le fue infiel a su esposo. Como resultado de esa infidelidad nació un niño. Ella, para ocultar su pecado, se inventó de que la habían violado en la calle. Cuando la llamaron para que reconociera a su atacante en una fila donde ponen a los sospechosos para que identificara cuál de ellos había sido, obviamente ninguno de ellos era, así que ella simplemente dijo, este fue.
Y entonces aquel hombre, por más que se quiso defender y decir no es verdad, yo no hice nada, no, la palabra de la mujer prevaleció y ese hombre fue a dar a la cárcel. 22 años después, esta mujer se convierte a Cristo. Y siendo ahora cristiana, siendo que supuestamente ahora ya se había arrepentido de todos sus pecados, ella tenía todavía en su casa un joven ahora de 21 años que le recordaba a este hijo el pecado que ella había cometido. Así es que a riesgo de quizás ir a la cárcel, a riesgo de sufrir muchas consecuencias, ella al fin confesó y dijo, no fui violada, te fui infiel, le confesó a su marido, confesó su pecado a Dios y confesó en la iglesia. Y para bendición de ella encontró perdón en todos ellos, porque principalmente lo había encontrado en Dios. ¿Cuál es tu condición? Yo no sé tu vida y la verdad no soy sacerdote para que te vengas a confesar conmigo, pero tú y Dios saben lo que tú llevas cargando en el costal de tu vida. Tú sabes las fallas, tú sabes los pecados, quizás de los que nadie sabe, que tú tienes por secreto. Este salmo dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos. Mientras tú calles, tu espíritu se va consumiendo, se va secando. Pero cuando tú lo confiesas y te apartas y aceptas el perdón del Señor Jesucristo, vas a encontrar una muy fuerte razón para cantar, me ama, sé que Cristo me ama. ¿No te gustaría entregar tu vida a Él, pedirle perdón por tus pecados, hacerlo tu Señor y Salvador? Si te gustaría, contáctate con nosotros, con mucho gusto te ayudaremos. Y si tú ya eres salvo y hay algo en tu vida que te impide las bendiciones de Dios, dice la Biblia, el que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Así que yo te ruego que si tú lo sientes en tu corazón, hagas esta oración conmigo. Padre Señor, te doy gracias por hablar a mi corazón con este salmo. Yo sé que soy pecador. Yo sé que tengo que confesar mis pecados a ti. Y Señor, me entrego a ti, me arrepiento sinceramente. Te invito a mi corazón. Pido que laves mis pecados con la sangre de Cristo y me hagas una persona nueva. Te lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Si tú hiciste esta oración o necesitas ayuda para hacerla, déjanoslo saber. Con todo gusto estamos aquí para ayudarte. Dios te bendiga.